Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar el modelo de mercado de participación. Como analistas y evaluadores, debemos abandonar de inmediato una visión simplista y peligrosa. La demanda no es un dato estadístico aislado, no es un número frío flotando en una hoja de cálculo. Para dominarla, aplicaremos el modelo de mercado de participación o simplemente MMP. Y no se confundan, esto no es solo una estructura matemática, es un marco de pensamiento estratégico absoluto. Una herramienta diseñada con el único fin de tomar la incertidumbre cruda del mercado y transformarla en un pronóstico razonado y defendible. Esta guía es un mapa. Aquí detallaremos el rigor técnico y la lógica exacta que necesitan para dominar este modelo. No adivinamos números, diseñamos la estrategia para conquistarlos. La demanda es una función, no un número. El primer paso metodológico consiste en redefinir los conceptos básicos. Como analistas, tenemos que desterrar de inmediato una idea muy peligrosa: creer que la demanda es un número fijo, un simple 1000 unidades anotados en una celda de Excel. Eso es un error de principiante. En la evaluación de proyectos reales, la demanda no es un dato estático, es una función. Es una respuesta directa a una serie de condiciones preestablecidas. Y la regla operativa aquí es inquebrantable. Si las condiciones del negocio o del entorno cambian, el número cambia. No calculamos cifras estáticas, proyectamos reacciones. Para definir el alcance real de nuestro proyecto, debemos clavar 5 estacas en el suelo. 5 factores condicionantes que definen todo. Factor 1, el grupo de compradores. ¿A quién le hablamos? ¿Al consumidor final, a la industria o al Estado? Sus reglas de decisión son completamente distintas. Hay que segmentar con bisturí. Factor 2, el área geográfica, nuestro límite físico y logístico. Si no delimitamos este territorio, corremos el riesgo mortal de sobreestimar el mercado. Factor 3, el periodo de tiempo. La demanda no es una foto, es una variable de flujo que debe definirse con exactitud matemática. Puede ser mensual, anual, para que nuestro flujo de caja no termine siendo un cuento de hadas. Factor 4, el contexto, el ciclo económico, ese modulador externo que decide si el bolsillo del mercado se expande o se contrae. Y por último, el factor 5, el accionar empresarial. No jugamos solos. Nuestra demanda depende directamente de los productos sustitutos, de los precios de la competencia y de cómo se posicionan otros jugadores en el tablero. Es exactamente esta complejidad multifactorial la que justifica que utilicemos el modelo de mercado de participación, para que solo a través de un modelo estructurado podamos aislar estas variables y construir un pronóstico con los pies sobre la tierra. La complejidad del mercado no se ignora, se estructura y se domina. Llegamos al núcleo del modelo de mercado de participación. Aquí debemos separar las aguas con absoluta claridad. En este modelo, el éxito no es un número único. Se descompone en 2 dimensiones de demanda. La dimensión 1, la demanda de mercado, o Q de mercado. Esta es la torta completa, la cantidad máxima que todos los clientes le comprarían a todas las empresas del sector. ¿Qué nos dice este número? Nos mide el atractivo del negocio. Es nuestro techo. Nos indica si el tamaño del sector justifica que pongamos un solo peso sobre la mesa. Pero luego pasamos a la dimensión 2, que es la demanda de proyecto o Q de proyecto. Este es el número de la verdad. Es la porción exacta que los compradores están dispuestos a adquirir
específicamente de nuestro proyecto. ¿Qué mide esta segunda demanda? Nuestro posicionamiento. Mide si nuestra ventaja competitiva es real o si es solo un espejismo. La diferencia técnica entre ambas es de vida o muerte para el evaluador. La primera demuestra el potencial máximo del mercado, mientras que la segunda es el insumo directo que va a validar el flujo de caja real del proyecto. El mercado define el tamaño de la oportunidad, tu estrategia define el tamaño de tu rentabilidad. Llegamos al corazón del modelo, la secuencia lógica de las 5 ecuaciones. El modelo de mercado de participación funciona como una carrera de relevos perfecta. El resultado de una ecuación es el insumo innegociable de la siguiente. Para dominarlo, dividimos el flujo en dos grandes fases. La fase 1, el atractivo de mercado. Aquí calculamos el potencial del entorno usando 3 ecuaciones. Ecuación 1, la base actual, el QM. Antes de proyectar el futuro, cuantificamos exactamente cuánto se vende hoy. Ecuación 2, el factor de crecimiento, el sigma. Aquí proponemos un consejo técnico. En proyectos cortos, simplificamos este factor mirando directamente la macroeconomía para limpiar el ruido innecesario. Ecuación 3, el mercado futuro. Ajustamos la demanda de hoy por el factor de crecimiento y obtenemos el tamaño del mercado total de mañana. Con este techo definido, pasamos a la fase 2, el posicionamiento. Aquí es donde entra nuestra estrategia. Ecuación 4, la participación. Atención aquí, este no es un pronóstico pasivo, es nuestra misión, nuestro objetivo estratégico de captura. Finalmente, la ecuación 5 es el resultado final, la Q de proyecto. Chocamos contra nuestra ambición estratégica, contra el techo de mercado. Este último número es el único que valida la viabilidad del proyecto en el flujo de caja. La viabilidad no se intuye, se calcula paso a paso. Ahora vamos a resumir todas las ecuaciones, hacer el síntesis del cómo, para evitar los sesgos fatales que hunden a la mayoría de los proyectos. El analista debe aplicar esta regla de manera estricta. Regla número 1 y principal: la demanda actual es nuestra base sagrada. Esto no se negocia. Esta base tiene que construirse exclusivamente con datos duros, extraídos de la trinchera del mercado real. Es nuestro ancla, la única fuerza de gravedad que evitará que todo tu proyecto termine flotando a la deriva en un mar de supuestos abstractos. Sin la crudeza del presente no hay futuro para proyectar. La regla número 2. El crecimiento es una interpretación cualitativa. Cuidado aquí. No podemos confiar ciegamente en fórmulas matemáticas rígidas. El crecimiento no se pone en piloto automático. Tu factor de crecimiento es el factor sigma. Tiene que ser el resultado de un análisis razonado. Requiere criterio humano. ¿Por qué? Porque las fórmulas no entienden de psicología de mercado. Sin criterio vas a caer en dos trampas mortales: el optimismo ingenuo y peligroso cuando hay bonanza económica, o el pesimismo extremo y paralizante cuando azota una crisis. Las fórmulas calculan, pero es el estratega quien interpreta. Avanzamos a la ecuación 3, la proyección del mercado total. El modelo matemático es el siguiente. El mercado futuro es igual a 1 más el sigma por el mercado actual. Pero ¿qué significa esto en la mesa de decisiones? Significa que tomamos nuestra base sagrada, es decir, la demanda actual,
y le inyectamos nuestro factor de crecimiento. El resultado de este ajuste no es una simple multiplicación, es el tamaño exacto del mercado futuro. Es la fotografía del campo de batalla de mañana, el nuevo techo bajo el cual vamos a tener que competir. No proyectamos el azar, escalamos sobre la realidad. Pasamos a la ecuación 4, y aquí entramos en un terreno peligroso, la participación de mercado. El modelo la define así, que la participación de mercado depende de la estrategia y del contexto, pero quiero ser absolutamente brutal con este concepto. Este número no es un pronóstico pasivo, es tu omisión, es tu objetivo de captura. Por eso la definimos como una variable traicionera. ¿Por qué? Porque en un Excel pasar del 5 al 10% de mercado te toma exactamente un segundo. Es un solo clic. Pero ahí afuera, en la realidad, ganar un solo punto porcentual te va a exigir un esfuerzo monumental. Sangre, sudor y una inversión comercial agresiva. Por lo tanto, la participación no se pronostica, se apuesta. Tu proyecto entero es una apuesta estratégica, una declaración formal de que tu diferenciación tiene el poder real para arrebatarle una porción de mercado a la competencia. En la hoja de cálculo todos somos líderes. En el mercado solo lo dominan los que ejecutan. Llegamos a la última ecuación, a la ecuación 5. Este es el momento de la verdad, el resultado final. Matemáticamente se ve que el Q de proyecto depende de la participación de mercado y del mercado futuro. Pero estratégicamente, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos tomando nuestra ambición y la estamos chocando de frente contra el techo de mercado. De esa colisión nace un número, un solo número. Y quiero que quede absolutamente claro, este último número es el único que valida la viabilidad real de tu proyecto en el flujo de caja. Es el número que define si el negocio vive o muere. Si esta ecuación no cierra, el proyecto no existe. Llegamos aquí a la construcción final, que es básicamente el camino del dato. Porque el modelo no se alimenta de imaginación, se alimenta de inteligencia de campo. Para pasar de la simple observación a un pronóstico duro, el analista debe atravesar 3 etapas. La etapa 1, que es la investigación exploratoria. Aquí debemos ser flexibles y con el radar abierto. Salimos a identificar qué hace diferente a la competencia. Es la calidad, el servicio. Entendemos la regla de juego y pasamos a la etapa 2, que es la definición preliminar. Aquí aplicamos lo que llamamos simplificación inteligente. Decidimos si nuestro mercado será amplio o estrecho, para que el volumen de análisis sea manejable y no nos paralice. Y la etapa 3, la investigación concluyente, nuestro plan de observación. Y acá se acaban las suposiciones. Hacemos observación natural, estructurada y encubierta. Si estamos evaluando una discoteca, nos paramos a la puerta de la competencia a contar exactamente quién entra, cuántos son y a qué hora. Todo este trabajo de trinchera desemboca en la ecuación 3, la consolidación de los competidores. Matemáticamente se expresa como la Q de mercado en función de distintas variables. ¿Qué significa esto? Que tomamos a cada competidor, identificamos, medimos su demanda individual y la sumamos. Esa suma total, jugador por jugador, es lo que nos constituye nuestra verdadera demanda de mercado actual. Los números reales no se buscan,
en Internet, se cuentan en la calle. Llegamos a la barrera de contención final, las reglas prácticas para evitar los sesgos que destruyen los proyectos. Regla número 1. Anclar en datos duros. La demanda actual no se intuye, se mide. Es la única ancla que evitará que tu proyecto termine flotando a la deriva en un mar de supuestos abstractos. Regla número 2. El beneficio de la definición estrecha. Querer abarcar un proyecto de mercado nacional inmenso suele ser un error de ego. Si evaluamos una discoteca o una empresa local de transporte, tenemos que limitar el análisis a los principales competidores de la ciudad. Es pura inteligencia táctica. Esto te garantiza datos manejables, comparables y absolutamente confiables. Regla número 3. Evitar la ceguera de las fórmulas. El crecimiento futuro de un mercado no es una línea matemática perfecta. Requiere de una interpretación cualitativa profunda para no caer en el optimismo ingenuo cuando hay bonanza ni en el pesimismo extremo cuando azota la crisis. La regla número 4, reivindicar el análisis cualitativo en la pyme. Cuando los grandes modelos matemáticos son imposibles de alimentar porque la información no existe, el juicio razonado de tu equipo de expertos no es una improvisación, es la herramienta técnica más válida y profesional para corralar la incertidumbre. La evaluación de un proyecto no es un acto de fe, es un acto de evidencia. Aquí aclaramos un error técnico fatal, el cálculo de la participación. La regla inquebrantable para cualquier analista es que jamás, bajo ninguna circunstancia, se deben promediar los porcentajes de manera simple. Tomando el caso práctico que plantea Villanueva en el libro, el caso de las mermeladas, allí determina una participación del sector artesanal del 59%, pero ese número no sale de una simple división, sale de aplicar un promedio ponderado por el volumen de ventas. ¿Por qué esta precisión matemática es de vida o muerte para tu proyecto? Porque si usamos promedio simple, le estamos dando el mismo peso estratégico al líder de una industria que a un competidor minúsculo. El promedio ponderado es el escudo de la realidad, es el único filtro que evita que los pequeños negocios distorsionen por completo la verdadera escala de mercado. Los números no mienten, pero un cálculo mediocre destruirá tu estrategia. Llegamos aquí a la última capa de seguridad del modelo, la validación por escenario. Ya establecimos que nuestra participación de mercado es una variable traicionera. Por lo tanto, apostar el destino del proyecto a un solo número es una negligencia. El analista profesional proyecta escenarios. Optimista, normal, pesimista. Solo así entendemos cómo el riesgo real de la demanda va a golpear nuestra rentabilidad final. Y con esto llegamos a nuestra conclusión definitiva. El modelo de mercado de participación tiene un propósito innegociable: reducir la incertidumbre, no eliminarla. Quien les prometa eliminar el riesgo en los negocios le está mintiendo. El verdadero valor de esta herramienta radica en obligarnos a justificar cada cifra. Asegurar que nuestro pronóstico de demanda no sea un simple deseo escrito en un papel, sino el resultado implacable de un proceso lógico, técnico y estratégico. Un pronóstico sin justificación es solo un deseo, y los mercados no cumplen deseos.